¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarlos como siempre. En esta oportunidad quiero invitarlos a quienes no se han suscrito a mi canal que activen la campanita y mantenerse informados. De igual manera, los invito a que compartan el contenido de este y todos los videos y pueda ser de utilidad para muchas personas. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Vamos a abordar en esta oportunidad el tema de las afirmaciones o aseveraciones según la NIA 315. Es importante mencionar que esta norma ha sido revisada recientemente en el 2019 y los cambios que surtieron efecto derivados de esa revisión pues entraron en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2021. Hablar en un video de toda esa norma es de pronto un poco complicado, difícil, porque es una norma que tiene más de 200 páginas, entonces es bastante extenso. En esta oportunidad vamos a delimitar los temas y nos vamos a referir específicamente a las afirmaciones o las aseveraciones, dado que al momento de la identificación y valoración de un riesgo, las aseveraciones son parte fundamental, porque un riesgo siempre va a tener una o dos o más aseveraciones implícitas. Bueno, definamos qué es una afirmación o una aseveración y para el efecto, pues en esta NIA 315 define qué son las afirmaciones o las manifestaciones implícitas o no de la administración acerca de la medición y reconocimiento de una transacción o de un saldo en los estados financieros. Dicho de otra manera, pues son todos aquellos argumentos que la administración nos da y nos manifiesta en un juego de estados financieros. La información que está ahí puede ser cierta o puede que no sea cierta. Y para el efecto, pues nosotros observamos en esta norma 8 afirmaciones o aseveraciones, de las cuales vamos a estar hablando y generalizando y dando ejemplos de cada una de ellas. Es importante mencionar que de estas afirmaciones o aseveraciones, pues hay una categoría específica para estados de situación financiera y hay una categoría específica para estados de resultados, pero hay unas que se combinan, que están tanto para uno o como para otro estado financiero. Bueno, ¿cuáles son esas afirmaciones? Seguramente usted ya habrá escuchado algunas. Una de ellas es la ocurrencia. Vamos a empezar por analizar las que son del estado de resultados. Y para el efecto, pues la norma no delimita así la palabra estado de resultados. En el párrafo A120 dice que son las afirmaciones utilizadas por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones potenciales que pueden ser existentes o que puedan existir y se clasifican en las siguientes categorías. Eso es lo que está en el párrafo A190. Y luego en el inciso A dice que son las afirmaciones sobre tipos de transacciones. Cuando la norma se refiere a tipo de transacciones, se está refiriendo a estado de resultados. Cuando la norma se refiere a saldos, se está refiriendo a balance general o estado de situación financiera, porque en ese estado financiero solo vemos saldos, en el otro estado financiero vemos transacciones. Entonces, para el estado de resultados, una de las principales es ocurrencia. Se dice que la ocurrencia, las transacciones y hechos registrados o revelados han ocurrido y dichas transacciones o hechos corresponden a la entidad. También se refiere a los acontecimientos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Por ejemplo, ocurrió un evento con posterioridad a esos estados financieros que sea de relevancia y requiera de un ajuste o una revelación. Entonces, a eso se refiere la ocurrencia, que todos los acontecimientos que han ocurrido durante un periodo se registren correctamente en ese periodo. Veamos la siguiente afirmación: integridad. La integridad se dice que han sido registrados todos los hechos y transacciones que tenía que registrarse y se han incluido
toda la información en los estados financieros. Si usted considera o llega a concluir que toda la información que tenía que estar en el estado de resultados, que tenía que estar en el estado de situación financiera, porque esta integridad sí se combina para ambos estados financieros, pues cuando todos los sucesos, todos los saldos, todas las transacciones se han incluido en los estados financieros, se dice que la información es íntegra, porque está completa, ¿sí? La siguiente, exactitud. Para efecto de esta afirmación o de esta aseveración, las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos se han registrado adecuadamente y la correspondiente información a revelar ha sido adecuadamente medida y descrita en los estados financieros. Es decir, usted ha realizado un examen y se ha dado cuenta que al hacer los cálculos aritméticos, al hacer la exactitud aritmética, podamos poner un ejemplo, un préstamo que se tiene en dólares, cuando usted procede a realizar el recálculo o a hacer la medición correspondiente y le aplica un tipo de cambio, una tasa de cambio, pues si usted concluye que esos saldos son los mismos que están en la contabilidad y hace sus cálculos, se dice que esa información ha sido medida con exactitud, porque los datos que se han calculado, que se han medido, son los mismos que están en la contabilidad. Corte es otro de los temas que vamos a analizar, se llama corte de operaciones. El corte de operaciones lo que pretende es que durante un periodo todas las transacciones se han reconocido en el periodo que corresponde, en el periodo X1 y en el periodo X2. Lo que correspondía al X1 pues se ha dejado precisamente en el X1 y lo que corresponde al X2 le corresponde específicamente al X2. Pero tenemos que considerar, por ejemplo, los ingresos. En los ingresos siempre vamos a tener un riesgo significativo por el corte, porque los ingresos se prestan para que se puedan manipular por parte de la administración, ya sea que los ingresos se reconozcan en el periodo siguiente o los ingresos se anticipen y queden en un periodo que no correspondía. Entonces el corte tiene lugar en esa situación para prevenir esa cuestión. Los que correspondían al año 1 corresponden en el año 1 y los que corresponden en el año 2 quedan en el año 2. Eso es lo que tiene de importante la afirmación de corte. Bueno, veamos la clasificación. La clasificación es otra aseveración o afirmación, como también se le conoce en la actualidad. Las transacciones y los hechos se han registrado en las cuentas apropiadas, es decir, que la administración ha clasificado según su naturaleza todas las transacciones. Las transacciones se presentan de acuerdo a su naturaleza. Cuando eso sucede, entonces nosotros concluimos que los estados financieros están bien clasificados, es decir, cuentas por cobrar por impuestos están en un rubro, cuentas por cobrar a clientes están en otro rubro, porque la naturaleza es diferente. Entonces cada cual está donde le corresponde. Cuando eso sucede, los estados financieros están bien clasificados. Presentación es la siguiente. La presentación se dice que las transacciones y los hechos han sido adecuadamente agregados o desagregados y están descritos con la claridad y la correspondiente información a revelar es pertinente y comprensible y en el contexto de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Si el marco de referencia establece que deben de reconocerse activos corrientes y activos no corrientes, pues así se deben de presentar en los estados financieros. El marco de referencia indica que todas aquellas obligaciones más allá de un año deben ser consideradas como pasivos no corrientes, y si eso se lleva a la realidad, se dice que los estados financieros están bien presentados. Ahora veamos otras afirmaciones o clasificaciones que regularmente están relacionadas a el estado de situación financiera, pero las que son repetidas pues ya no las vamos a mencionar porque ya las hemos dicho con anterioridad. Existencia, esta no la hemos mencionado. Esta está enfocada específicamente para el estado de situación financiera o balance general. Para el efecto, usted se pregunta, ¿existían esos activos? ¿Existían esos pasivos?
esto es sinónimo de ocurrencia en el estado de resultados, porque en el estado de resultados usted dice ocurrieron esos gastos, ocurrieron esos ingresos. Acá en el estado de situación financiera usted dice existían esos activos, existían esos pasivos y no debe utilizar el término ocurrencia. La ocurrencia está para el estado de resultados, ¿verdad? Entonces usted dice de los activos me interesa asegurarme que existan tal como establece el estado de situación financiera. Existen los inventarios, existe el efectivo, existen los elementos de propiedad, planta y equipo. Bueno, a eso se refiere la existencia, con que lo que le están manifestando, lo están informando en los estados financieros, efectivamente existan, ¿sí? En el otro estado financiero, asegurémonos que hayan ocurrido, que hayan tenido lugar esas transacciones, ¿sí? Derechos y obligaciones es otra afirmación propia del estado de situación financiera. Y para el efecto, pues en este estado financiero efectivamente se muestran los derechos y obligaciones que una entidad tiene a determinada fecha. Los derechos son todos los activos y las obligaciones son todos los pasivos. Entonces asegurémonos que tanto los derechos como las obligaciones tengan lugar a una fecha determinada, es decir, a la fecha sobre los estados financieros que se informan. Acá también tenemos integridad, esa ya la mencionamos con anterioridad. Tenemos exactitud, ya la mencionamos con anterioridad. Mencionamos clasificación, ya la indicamos. Presentación también ya la indicamos. Entonces, si hacemos si hacemos un recuento, usted observa que existen 8 afirmaciones, 8 aseveraciones. Cada vez que usted identifica un riesgo, le tiene que asociar a una o varias, regularmente es una o dos afirmaciones o aseveraciones. Usted le preocupa la existencia de los activos, ahí lanza un riesgo por existencia de esos activos, ¿sí? A usted le preocupa la clasificación, lanza un riesgo y aplica o activa la aseveración o la afirmación de clasificación, ¿sí? A usted le preocupa la integridad de los ingresos, lanza un riesgo y activa la afirmación o la aseveración de integridad, y así sucesivamente. Toda vez usted identifica un riesgo, pues tiene que asociar una o varias o dos afirmaciones o aseveraciones, y de esta manera usted va a ir entendiendo y comprendiendo el tema de riesgos que están muy relacionados con las afirmaciones y aseveraciones. Bueno, esto es un resumen de las famosas afirmaciones o aseveraciones que están contenidas en el párrafo A190 de la NIA revisada, porque en la versión anterior están en otro párrafo. Entonces, en la nueva norma revisada están en el párrafo A190. Bueno, muy pronto nos encontraremos en otro video relacionado siempre a esta norma, porque la misma tiene un contenido bastante amplio. Gracias.